En Ingeniero, somos el grupo número 2 y le vamos a hablar sobre el origen y evolución del Estado, diferencias entre Estado, nación y gobierno, funciones del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano y los organismos de la función ejecutiva. Los integrantes son Bernal Moncayo Marco, Castillo Serrano Camila, Martillo Vera Daniela y quienes habla Alvarado Cayán. Yo les voy a hablar sobre el Estado. ¿Qué es un Estado? El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de la cual ejerce un monopolio del uso de la fuerza, aplicada en una población dentro de los límites territoriales establecidos. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la condición de las nuevas clases de religión. Con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados empleados de justificaciones por su existencia. Hoy en día, sin embargo, el Estado-nación moderno es la forma predominante de Estado que están sometidas las personas. La palabra Estado viene del latín status y este del verbo stare, que es estar parado. De ahí pasa a significar algo parado, detenido, como el statu quo. El verbo stare se vincula con la raíz indoeuropea sta, que es presente en el verbo griego, que se puede traducir como establecer, poner de pie o estar en pie. Origen y evolución del estado del concepto. En los diálogos de Platón se narra una estructura de estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra estado en su célebre obra El Príncipe. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación transformándolo en la autoridad y ha creado el Estado para legitimizarla. Las sociedades humanas, desde que esta noticia se ha organizado políticamente, la organización puede llamarse Estado en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de las personas del territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la noción de un Estado como única, permanente a través de la historia. Del Estado de la antigüedad no es precavible la noción de legitimidad por cuanto surgía del hecho de un determinado jefe que se apodere de cierto territorio. Muchas veces un mal determinado, sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando la investidura divina y contando con la lealtad de los jefes regionales. La civilización griega aportó una nueva noción de Estado, dado que la forma de organización política que la caracterizó correspondía a la ciudad y a la polis, que se acordaba a la población de un participante vinculante. El Estado principesco se caracterizó por el poder personal ejercido uniformemente sobre el territorio estrictamente delimitado. El príncipe era el soberano con las atribuciones internas y las externas. Dentro de sus territorios cobraba impuestos y producía leyes de carácter general aplicadas mediante el monopolio de la fuerza pública internacionalmente representada y era obligada a su Estado. Y el Estado democrático surgido de la Revolución Inglesa, Norteamericana y Francesa trasladó la soberanía del príncipe a la nación. Fueron así los poderes asumidos por los organismos surgidos de la consulta a la población mediante las reglas de juego previas y claramente definidas. Al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló con él y las pertenencias del civismo e interés personal. A continuación, mi Diferencias entre Estado, nación y gobierno. La principal diferencia entre Estado y nación es que el primero se refiere a la organización política de un determinado territorio, mientras que el segundo, la nación, se refiere al conjunto de personas que componen ese mismo territorio. Estos dos conceptos pueden resultar muy confusos y parecer similares, y conducir al equívoco. De hecho, en muchas ocasiones los escuchamos y se usan como sinónimos. Por ello es conveniente señalizar las diferencias entre ellos. El Estado. Un Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por ello, tiene la capacidad de dictar leyes y reglas que son de obligado cumplimiento para el resto de la ciudadanía. El Estado posee tres elementos constitutivos inherentes a él: población, territorio y gobierno. Un Estado generalmente presenta las siguientes características. Es atemporal, es una organización política y administrativa, se edifica sobre una determinada población y territorio,
El gobierno se encarga de su dirección, es sujeto de derecho y tiene derechos y obligaciones nacionales e internacionales. Posee tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La nación. Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes, como la historia, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. Gobierno. Un gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que, habiendo llegado al poder por una vía determinada, se encarga de administrar y dirigir un estado. Además, el gobierno es uno de los elementos constitutivos del mismo, junto a la población y el territorio. Así, cada estado debe estar provisto de un gobierno, el cual se encargue, además de representarlo, de gestionar y dirigir. El gobierno, siguiendo esta línea, debe velar porque se garantice la soberanía en manos del pueblo, así como la autonomía interna que éste representa. A continuación, mi compañero. Principales diferencias entre Estado y Nación. La principal diferencia entre ambos conceptos es que cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo al conjunto de un país, pero desde el punto de vista político, organizativo e institucional. Nos referimos al contenido político del mismo. Los estados crean leyes y reglas que son de cumplimiento obligatorio. Las naciones no, aunque poseen tradiciones, costumbres y reglas no estrictas, no escritas. No todas las naciones tienen estado. Pueden conformar otros entes territoriales como comunidades, regiones o aldeas. El estado se sustenta sobre una o varias naciones. La nación no tiene por qué articularse en un estado. El estado es un concepto político, mientras que la nación es histórico y sociológico. Los estados son construcciones artificiales, mientras que las naciones se sigue la tradición, mientras que los estados que las naciones que siguen la tradición francesa no lo son. Principales diferencias. El gobierno forma parte de un estado, el estado se conforma por gobierno, territorio y pueblo. El gobierno es de carácter temporal, puede ser reconocido o como puede no serlo, es un conjunto de personas que gestionan y dirigen instituciones, mientras que el estado es de carácter atemporal, está reconocido por los otros estados y son instituciones que junto al gobierno conforman lo que se conoce como estado. Las funciones del Estado ecuatoriano: función ejecutiva del Estado ecuatoriano, organismos de la función ejecutiva, son aquellos que conforman este ente del Estado. Función ejecutiva en el Ecuador. La función ejecutiva en el Ecuador está organizada de acuerdo a la Constitución de la República. En el capítulo tercero del título 4, participación y organización del poder, entre los artículos 141 y 166. Desde el primer artículo de este capítulo se establece que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado como jefe de gobierno, algo común en sistemas presidencialistas, a diferencia de sistemas parlamentarios. La función está organizada por presidente de la República, vicepresidente de la República, ministerios de estados, otros organismos e instituciones. La Constitución establece los requisitos que deben cumplir el presidente al momento de postularse como candidato. La forma en general de cómo se realizan las presidenciales. El periodo de gobierno en el cual lo establecen en 4 años. El presidente solo podrá ser reelecto de una ocasión. Se determinan las causales por la cual cesaría en funciones el presidente, artículo 145, y el procedimiento que se lleva a cabo en caso de ausencia o falta de definitivo. En el 147 se determinan las atribuciones. Se establece el procedimiento de la denominada muerte cruzada. El vicepresidente no es solo un suplente, el vicepresidente no es solo un suplente del presidente, puede ejercer funciones en el presidente Laxin. Los artículos 151 y 152, 153 y 154 tratan sobre los ministros de estados, su nombramiento, requisitos, provisiones y atribuciones. La segunda sección
trata sobre los Consejos Nacionales de Igualdad. La sección tercera trata sobre Fuerzas Armadas y la política nacional. Por último, la sección cuarta trata sobre los estados de excepción. Por último, tenemos organismos de la función ejecutiva, organización y funciones, Consejos Nacionales de Igualdad, Fuerzas Armadas y Política Nacional, estados de excepción. Muchas gracias.